Bueno. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, que es una sesión intensa, digo yo, porque tenemos a dos ponentes, uno en la primera mitad y otro en la segunda. Y también, bueno, un saludo para cuando lo puedan ver en Oaxaca, que Oaxaca sigue con un problema técnico y no se pueden conectar. En esta primera parte tenemos con nosotros a Alejandro Ochoa Vega, quien es arquitecto por la Universidad de Guadalajara, aunque es oriundo del Distrito Federal. Tiene una maestría en arquitectura y un doctorado en historia del arte por aquí, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y desde hace 31 años es profesor de historia de la arquitectura, primero en la Universidad de Sinaloa, después en la Intercontinental y desde 1988 en la UAM Xochimilco. Se ha desempeñado haciendo investigación también muy importante. Uno de los primeros libros en los que colaboró es el de París, México, Primera Modernidad Arquitectónica, pero la razón por la cual lo tenemos hoy aquí es la publicación en colaboración con Haroldo Alfaro Salazar del libro Espacios distantes aún vivos, las salas cinematográficas de la Ciudad de México, y uno más que se llama La República de los Cines. Ellos han trabajado en conjunto muchísimo estos temas y el día de hoy no pudo estar Haroldo Alfaro con nosotros, pero Alejandro sí vino. También, de cierta forma, esta es la razón, la importancia de todo lo que ellos conocen sobre este tema, de haber cambiado el tema de lo que es el programa oficial que está en la página y que si ustedes lo imprimieron lo tienen, porque yo le había pedido a él que nos hablara de unidades habitacionales, porque es un trabajo que inició recientemente. Pero en realidad es un trabajo por el momento en proceso y él prefirió hablarnos de esto y creo que tiene toda la razón porque ustedes recuerdan que yo les dije que el cinematógrafo era el gran edificio, lo más importante del siglo XX, lo que significaba el siglo XX, él lo explicará mejor y creo que es importante. Recientemente publicó un libro también llamado La modernidad arquitectónica en Sinaloa, donde da cuenta de la arquitectura de esa zona del país. Ha trabajado, es columnista de la revista Obras, de un periódico Mural, de un periódico o de lo que ellos llaman blog, una publicación en línea que se llama El Trazo Semanal, y participa en diferentes asociaciones en torno al estudio y la defensa del patrimonio del siglo XX, en especial Docomomo, que es Documentación y Conservación del Movimiento Moderno. Los dejo entonces con Alejandro Ochoa para que nos dé mucho de todo lo que él sabe sobre este tema. Gracias. Muy buenas tardes. Y muchas gracias a los organizadores de este diplomado por la invitación. Efectivamente, mi especialidad, junto con el arquitecto Francisco Haroldo Alfaro Salazar, son las salas cinematográficas, que es un género arquitectónico que hasta hace algunos años pues era poco estudiado, se había estudiado muy poco, ya digamos más o menos desde 1995, cuando se conmemoró el centenario del cine, de la invención del cine, a lo largo de diversas partes en el mundo, en Estados Unidos, en Europa y en América Latina, se han realizado diversas investigaciones sobre el tema y nosotros hicimos el trabajo de México. Y bueno, justamente es un libro que se publicó en el 97 y que se agotó la primera y también una reimpresión, afortunadamente, que es muy difícil a veces que los libros universitarios puedan agotarse porque se distribuyen muy mal, pero el tema de los cines, no sé si para ustedes,
pero el tema de los cines resultó muy atractivo para mucha gente, no solamente para los arquitectos, porque el cine, el espacio del cine, es un espacio que identifica y representa a varias generaciones, no la actual precisamente, la actual ya está habituada a otro tipo de espacio de proyección cinematográfica, pero para los que nacimos antes de 1975 más o menos, todos recordamos de alguna manera haber estado en ese gran espacio de la sala cinematográfica en gran formato, en la sala monumental, no las salas actuales. Entonces, yo quise englobar esta arquitectura de los cines también dentro de lo que llamaríamos la arquitectura para el espectáculo en México, que digamos es esta arquitectura que tiene por objetivo la congregación, la relación, la convivencia, el compartir un número importante de personas, una actividad, un espectáculo, un deporte, una película, una obra de teatro. Entonces son estos grandes espacios donde la gente se reúne para, digamos, ver estos espectáculos. Entonces, digamos que si nos ubicamos en el siglo XX, que entiendo que este diplomado es la arquitectura del siglo XX en México, pues el siglo XX inicia con un gobierno, una dictadura, e inicia con el cine. El cine llega a México en 1896, y en ese año, y la primera proyección de cine en México se le hace precisamente a Porfirio Díaz, en el castillo de Chapultepec, y después en la droguería Plateros, en la calle de Madero, se hace una proyección ya pública de este nuevo invento de los Lumière que llegaron acá en esos años. Entonces, el siglo XX, como decía la maestra Luis Noel, es el siglo del cine. El espacio del cine, de la sala cinematográfica, nace y se puede decir que muere en el siglo XX, precisamente, porque aunque la sala de cine continúe en el siglo XXI, ya no tiene nada que ver con la sala original que se dio en las primeras décadas del siglo XX y que tuvo su esplendor en los 40, 50 y que decayó en los 60, 70. Entonces, este siglo XX inicia con esta situación política de ser un gobierno autoritario, pero inicia también con esta vida del tiempo libre, del goce, donde la gente, pues a pesar de condiciones no muy favorables, buscaba dónde entretenerse, dónde divertirse. Entonces, ¿qué hacía? Pues iba a ver la ópera, si tenía recursos para ir a un teatro de ópera, iba a un vodevil, iba a un teatro, iba a una plaza de toros, iba a un balneario, si quería también nadar. Entonces, eran más o menos los entretenimientos que existían a principios de siglo, y ya con el cine, pues se va incorporando una nueva posibilidad de entretenimiento. Empezaríamos con los teatros, que, digamos, los teatros es una tipología o un género arquitectónico que es muy antiguo, desde la antigüedad clásica. Nosotros pues, habremos visto los famosos teatros griegos, los teatros romanos, que eran una verdadera, digamos, propuesta arquitectónica, donde en el caso de los griegos se aprovechaba la topografía, la pendiente del terreno natural para hacer un teatro, un gran teatro al aire libre, o los romanos que sí, a través de sus estructuras, a través de arcos y bóvedas, construían estos grandes teatros donde se significaban los dramas, las comedias que estos antiguos aportaron a nuestra cultura.
Entonces, desde aquellas épocas el teatro existe y existe como arquitectura, como espacio arquitectónico. Y bueno, ha tenido un desarrollo muy amplio a lo largo de los siglos, en el Renacimiento, digamos, con Shakespeare en Londres y digamos en la época de la Ilustración. Y el teatro, digamos que como tipología, como género arquitectónico, ha tenido también un desarrollo donde, digamos, se ha jugado con distintas modalidades, donde el público está muy próximo o muy distante al escenario, está alrededor del escenario, está enfrente de él. Entonces, bueno, el modelo más común del teatro es el llamado teatro a la italiana, que es generalmente una relación frontal que tiene el público con el escenario, y que esto en el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX se desarrolló muchísimo, y también es en esos años cuando surge la famosa planta en herradura. El Palacio de Bellas Artes, que originalmente sería nuestro gran teatro nacional, que sustituía al viejo Teatro Nacional que había hecho Lorenzo de la Hidalgo en el siglo XIX y que se había demolido para abrir la calle 5 de Mayo, se plantea hacer el nuevo Teatro Nacional y se le pide el proyecto al arquitecto italiano Adamo Boari, quien lo empieza a trabajar y empieza la construcción a principios de siglo, la cual es suspendida o parcialmente suspendida por la Revolución, hasta que el mismo Adamo Boari termina yéndose del país porque las condiciones no dieron para seguir con la construcción, hasta que finalmente en 1930-32 se retoma y con un proyecto ya de Federico Mariscal, y se concluye finalmente en 1934. Entonces, el Bellas Artes, bueno, es nuestro gran teatro, aunque ya no es solamente un teatro, aunque nace como bajo el modelo del gran teatro de ópera, como la Ópera de París. Digamos que ahora es un gran centro cultural, un gran espacio cultural, el más importante de nuestro país. Y bueno, si nosotros vemos o recordamos, porque no traigo la planta desafortunadamente, pero esta nos sirve para entender un poco este concepto del teatro, que generalmente era un espacio que tenía no solamente la sala de espectáculos, donde estaba el público y el escenario, sino que tenía otros espacios alternos, como podían ser salones. Por ejemplo, Bellas Artes tenía un salón de fiestas. Era una visión de estos edificios donde un grupo social, generalmente de grandes ingresos, pues se reunía. Y bueno, no solamente era ir a ver una ópera, ir a ver un espectáculo, sino pues convivir con esa clase social que digamos era la más poderosa en estas sociedades. Y bueno, pues tenía que haber esos espacios elegantes, suntuosos, como podemos verlos en la Ópera de París, como lo podemos ver en muchos teatros de ópera en Europa, en Estados Unidos, en muchas partes del mundo. Y en México pues tuvimos el caso de Bellas Artes, que surgió con ese modelo, pero el modelo se tuvo que adecuar a una circunstancia que fue la posrevolución, y que la posrevolución nos dio una visión del mundo y de nuestro país muy distinta a la que tenía Porfirio Díaz cuando se hizo el proyecto original de Bellas Artes, y que era el nacionalismo, ¿no? Esta visión nacionalista que hace que el espacio se plantee como más democrático, más abierto, más de acceso más a otras capas sociales. Entonces, a lo largo del tiempo, pues nosotros vemos que Bellas Artes es un lugar donde está plasmado ese nacionalismo, y está plasmado los grandes murales de nuestros artistas como Siqueiros, Rivera, Orozco y otros. Pero digamos que el concepto del espacio arquitectónico no había cambiado mucho, y es una planta en herradura, ¿no?
los teatros, la época del Porfiriato, que es una época, digamos, muy importante en la construcción de teatros en el país, porque es, digamos, hay dos momentos muy, muy importantes en la construcción de teatros en nuestro país. Uno es el Porfiriato y otro es la época de López Mateos, cuando desde el Seguro Social se construyeron teatros en prácticamente todo el país. Entonces, los teatros del Porfiriato pues, respondían a una arquitectura que estaba de moda en la época, que era el eclecticismo, esa arquitectura que retomaba elementos de distintos estilos del pasado, y como en el Teatro Juárez de Guanajuato, pues tenemos una fachada neoclásica, pero tenemos un interior morisco. Entonces esa combinación de estilos pues fue muy característico en la época, y son teatros que tenían esta planta en herradura que venimos comentando. Entonces, otros ejemplos de teatros que se hacen en estas primeras décadas del siglo XX. Y bueno, doy un salto porque digamos, a lo largo de la revolución, digamos, en los años de enfrentamiento, hubo poca construcción, y después, por las cuestiones económicas, no se construyeron muchos edificios en general, y lo que se construyó fue lo que era más importante, como era vivienda, como eran escuelas, como eran hospitales, y la arquitectura de la recreación, del espectáculo, no fue tan socorrida en estos años posrevolucionarios, pero digamos que ya cuando hubo cierta estabilidad y cuando la modernidad arquitectónica empieza a introducirse en nuestro país, uno de nuestros grandes arquitectos de la modernidad, que fue Mario Pani, hace este gran teatro al aire libre, que en realidad es una sala de conciertos del Conservatorio Nacional de Música a mediados de los años 40. Entonces entramos a la segunda mitad del siglo XX, cuando definitivamente ya la modernidad se expresa en los teatros a través, en primera instancia, con el famoso Teatro de los Insurgentes, que es un proyecto de uno de los grandes arquitectos de teatros en México, que fue Alejandro Prieto, hermano del escenógrafo Julio Prieto. Alejandro Prieto, junto en primera instancia y después ya en el Seguro Social, con otros arquitectos como José María Gutiérrez y otros más, que en cada lugar, en cada ciudad, en cada estado, hicieron algunas variantes de los espacios de teatro. Entonces, el Teatro de los Insurgentes, que es un proyecto del 53 y que se considera como el primer gran teatro moderno de nuestro país y de nuestra ciudad, pues vemos que todavía está reflejada esta digamos, vertiente nacionalista con este mural de Diego Rivera, pero ya el edificio en sí mismo, seguramente que ustedes lo conocen, pues ya es un edificio que responde a una intención mucho más sobria, mucho más simple, ya no tiene nada que ver con aquellos espacios fastuosos y muy recargados de la arquitectura ecléctica que veíamos en los teatros porfirianos, y ya es más bien una arquitectura de la sencillez, una arquitectura donde el espacio, la forma es por sí misma la propuesta estética, ¿no? Entonces, pasamos ya a la etapa específica de López Mateos, y el Seguro Social se había convertido en una institución muy importante para la dotación de un equipamiento muy importante para el país, que era el de la salud. Pero la salud, desde tiempo atrás, se venía como replanteando su concepto, digamos, su definición a nivel internacional, no solamente en México, y surge el concepto de seguridad social, precisamente, ¿no? Y donde se plantea que este bien que toda la sociedad tiene derecho, que es la salud,
el gobierno, las autoridades tienen que dar ese servicio, dar ese bien a través de una serie de conjuntos arquitectónicos y urbanos donde no solamente exista el espacio hospital, clínica, sino que existan otros espacios que puedan ser integrales a la salud física y que también puedan tener una salud mental, una salud con elementos de educación y deporte. Entonces surge primero la Casa de la Asegurada, que era una instalación muy rudimentaria o todavía sin una definición propia como tipología, pero donde la institución ofrecía cursos, talleres a las esposas de los trabajadores, a los hijos de los trabajadores, y que después esto se fue ampliando a lo que se llamaron los centros de seguridad social y bienestar familiar, eso significan esas siglas, y que se desarrollaron en prácticamente todo nuestro país, en todos los estados, en todas las capitales y en muchas ciudades más pequeñas y pueblos. Entonces, como verán ustedes, esa digamos, cruzada que existió en el Porfiriato, donde podemos encontrar teatros también, no solamente en las grandes capitales, sino en pueblos pequeños, no se repitió hasta este momento de López Mateos, cuando se construyen estos conjuntos. Entonces, aquí en la Ciudad de México, uno de los primeros e importantes es el del Teatro Hidalgo, el que está en la Avenida Hidalgo, atrás de Bellas Artes. Este edificio que vemos aquí ya no existe. Este edificio quedó dañado por el terremoto del 85 y fue sustituido por otro, pero sí quedó el teatro. El teatro lo tenemos, desde inicio el teatro en este conjunto está detrás, digamos aquí en la planta de conjunto, ustedes pueden ver dónde está el teatro. Aquí todo este edificio es el del Centro de Seguridad Social, y aquí tenemos otros servicios, y ven ustedes que hay como un pórtico que se trata de relacionar justamente con Bellas Artes y la Alameda. Otro conjunto importante de la Ciudad de México es el de la zona norte, el Tepeyac, el Teatro Tepeyac, donde en la Calzada Guadalupe tenemos este conjunto, un conjunto que se desarrolla longitudinalmente y donde tenemos el teatro en su fachada y el interior. Es uno de los teatros más grandes que se construyeron, que tiene capacidad aproximadamente para 700 personas. El Teatro Insurgente, si mal no recuerdo, originalmente tenía para 1000 personas, creo que ahora también ya se redujo su capacidad. Entonces, vean ustedes cómo a nivel de propuesta espacial, de propuesta, digamos, de programa arquitectónico, de propuesta espacial, no hay un cambio radical respecto a los teatros tradicionales desde la época grecorromana. Digamos, es un concepto que se ha venido manejando y no es sino hasta el siglo XX, precisamente con el concepto del teatro total de Walter Gropius, o con otros visionarios del teatro que han introducido otras formas de relación entre el espectador y el escenario. Los teatros del Seguro Social son importantes por su factor social, por el beneficio que implicó para buena parte de la población. No es que tuvieran una propuesta arquitectónica, digamos, muy innovadora. Fue eficiente, fue bien realizada, muy bien construidos, están ahí a lo largo de más de 50 años y siguen dando una función social muy significativa, pero digamos como propuesta arquitectónica no es tan relevante, aunque hay ejemplos donde todavía este nacionalismo que se venía dando después de la Revolución. En la época de López Mateos hubo como un resurgimiento de ese nacionalismo y la integración plástica de este movimiento que después de la construcción de Ciudad Universitaria fue tan importante en nuestra modernidad,
pues todavía aquí en la Unidad de Independencia y su Teatro de Independencia vemos esta expresión de los relieves y de las esculturas de los artistas mexicanos. Otros ejemplos de esta, vean ustedes que yo les pongo la planta de conjunto para que veamos que el teatro era parte de un gran conjunto. El teatro también, eso es una digamos, concepción distinta a la de los teatros del siglo XIX o de principios del siglo XX, donde o se insertaban de manera más o menos armónica a la ciudad preexistente o por su función, por su escala, pues eran edificios que resaltaban por sí mismos y como Bellas Artes, pues es prácticamente un edificio exento, aislado en el espacio urbano, pero en el caso de los teatros del Seguro, de estos grandes conjuntos, pues eran parte de ese conglomerado y sí resaltaban por su volumen, sí resaltaban a veces por su textura, sí resaltaban a veces por sus pórticos, pero no es que el edificio quisiera ser el dominante en el conjunto, ¿no? Bueno, distintos ejemplos como en Monterrey. Vean ustedes las capacidades. Este que es muy interesante en Saltillo, Coahuila. En Monclova, también en Coahuila, que tiene este elemento muy característico en muchos de estos conjuntos que son las celosías, este uso muy frecuente de la época de las celosías para contrarrestar el asoleamiento. En Durango, donde el espacio del vestíbulo es prácticamente abierto con esta gran vitrina que vemos. En el caso de Mérida, como verán ustedes, se parecen. Es una tipología más o menos homogénea que desarrollaban los arquitectos bajo el modelo y el método que había planteado Alejandro Prieto desde el Teatro de los Insurgentes. Este es el de Tijuana, el de Culiacán. Entonces, ya no era un nacionalismo que se expresara a través de grandes murales, pero sí estaba siempre el logo del Seguro Social, estaba un recubrimiento en cantera y una planta baja acristalada. Entonces todavía un nacionalismo, pero muy sutil, el que se expresaba en estos conjuntos. Este es el de Mazatlán, una modernidad con vista al mar, como le llamé en uno de mis capítulos del libro de la modernidad de Sinaloa. El caso del conjunto de los Mochis. Vean ustedes cómo eran propuestas que, aunque fueran funcionalistas, que parece que a veces cuando decimos funcionalismo pensamos en algo rígido, en algo muy austero, sí lo era, pero a la vez había una gran riqueza de texturas, de materiales e incluso de tratamientos formales y de las cubiertas que se convertían en elementos que le daban mayor dinamismo a las propuestas. Bueno, una modalidad que se dio también muy frecuentemente en estos conjuntos fue la de los teatros al aire libre, que dentro de estos mismos centros de seguridad social se implementaba un teatro al aire libre, aprovechando la vegetación, aprovechando la topografía o simplemente para dar otro tipo de modalidad a estos espacios de recreación. Entonces son distintos ejemplos. Vean ustedes en Jojutla, Morelos, o sea, no son solamente las capitales, no son solamente ciudades de una escala de población mayor, sino también espacios o pueblos pequeños. Este es un caso muy interesante, el de La Paz. Yo diría que es uno de los casos donde la propuesta arquitectónica es realmente interesante, con este paraboloide que cubre el escenario. Y en el caso de otros casos, no recuerdo si de Acapulco, pero cuando los conjuntos estaban ubicados en
en zonas de playa, en zonas de mar, muchas veces desde la grada de los teatros se veía el escenario en primer plano, pero al fondo estaba el mar. Entonces sí había también una propuesta paisajística en algunos casos de estos conjuntos. El de Taxco, que como verán también hay una intervención de artistas que tanto para el piso como para los pavimentos y algunos murales o esculturas que se implementaban en el sitio. Bueno, aquí no incluí el Huastepec, pero ustedes conocerán este gran conjunto de centro vacacional que también tiene un gran teatro. Y bueno, con esto terminamos la parte de los teatros y pasamos a los cines. A diferencia del teatro, que desde la época de la antigüedad existía como tipología, como género arquitectónico, la tipología cine, sala cinematográfica, surge ya en el siglo XX. Decíamos que el cine había nacido en el 95-96, 1895-96, en París, con los Lumière, que inmediatamente el mismo año prácticamente llega a México y se expande por todo el mundo. Entonces, a finales del siglo XIX ya se proyectaba cine. ¿Dónde se proyectaba ese cine? Y en las primeras décadas del siglo XX, pues en espacios ya existentes, que no habían nacido como cines, obviamente, y podían ser salones, podían ser casas, podían ser patios, podían ser plazas y podían ser teatros. Los teatros fueron la tipología que más se adaptó a este nuevo invento. Entonces, bueno, este es el famoso Salón Rojo que estaba en la esquina, en la Casa Borda, en la esquina de Bolívar e Isabel la Católica, en el centro histórico. Y bueno, vuelvo a poner el ejemplo de un teatro que después se convirtió en cine. Eso fue bastante común. No es que el teatro desapareciera como actividad cultural recreativa, pero el cine empezó a tener tanta fuerza, tanta éxito con el público, que los empresarios empezaron a adaptar los teatros existentes para convertirlos en salas de cine, como pasó con el Teatro Colón, que se convirtió en el cine imperial y que ahora es el Club de Banqueros en el centro histórico. Y bueno, algunos ejemplos de cines fuera de la Ciudad de México que está indicado en cada imagen. Cuando no se indica es porque están en la Ciudad de México. Esto es Entonces, como verán, estos primeros cines, estos primeros espacios de exhibición cinematográfica, pues no es que se inventara nada nuevo, era lo que ya existía, lo que se adaptaba para proyectar el cine. Y en algunos casos, algo bastante peculiar, que no conozco otro caso, es el caso del cine Progreso Mundial, que se hizo donde había sido el convento de Jesús María, que ahora lo están restaurando y ya borraron totalmente los vestigios que había del cine mundial o Progreso Mundial, y que todavía cuando nosotros hicimos el libro, visitamos el lugar y tenía la decoración y tenía buena parte de lo que había sido el cine. Entonces, esto no es común que se diera, pero es uno de los ejemplos en México. El Cine Olimpia, que se inauguró en 1921, es uno de los cines más importantes de la época. Uno de los investigadores más importantes de este instituto, que es el doctor Aurelio de los Reyes, en uno de sus libros sobre el desarrollo del cine en México, nos da cuenta, nosotros nos basamos bastante en lo que él dice en ese libro, pues de lo que importante que fue el Olimpia, ¿no? Y el Olimpia se presenta como uno de los cines que ya se hace en los años 20, cuando ya empieza a surgir la tipología de los palacios del cine,
cuando el cine ya estaba completamente aceptado socialmente, pero que todavía competía con otras actividades. Cuando el cine, aunque ya era exitoso por sí mismo, tenía que presentarse con otros atractivos, como era la música, como era el baile. Entonces, hubo empresarios que tomaron el Olimpia y que eran espectáculos realmente impresionantes los que se daban ahí, que no duraron mucho porque era enorme el gasto que implicaban esos espectáculos, y poco a poco el Cine Olimpia quedó simplemente como un cine, aunque siguiera siendo muy exitoso. Bueno, el Cine Olimpia, el Cine Odeón, fueron realizados por uno de los grandes arquitectos mexicanos, constructor de cines, que fue Carlos Crombé. Carlos Crombé hizo, no sé, no tengo la cantidad exacta, pero hizo muchísimos cines, prácticamente todos los cines Alameda y todos los cines colonial del país, los hizo Carlos Crombé. Y bueno, verán ustedes que la tipología, que aquí ya vemos en estas plantas arquitectónicas vemos que, digamos, está el pórtico, está el vestíbulo, está ya la sala, y verán ustedes que ya no es aquel despliegue que requiere un teatro, sino que es un escenario ya más pequeño, un espacio donde está la pantalla y los servicios complementarios, los sanitarios, las oficinas, ya es la sala, ya están haciendo aquí la tipología de los cines, aunque todavía en su fachada observamos una referencia a Bellas Artes, una referencia a estos grandes arcos que están muy presentes en esta arquitectura de los 20 todavía, ¿no? Bueno, otra modalidad interesante es la de los cines en hoteles, que no se dio tanto aquí en México, pero a nivel internacional sí fue bastante común, y uno de ellos en México fue el Cine Regis, que estaba dentro del Hotel Regis, y que desafortunadamente cayó en el terremoto del 85 y que tuvo una vida azarosa porque el edificio del hotel mismo fue transformándose muchísimo en sus ampliaciones, pero el teatro, cine, Regis, más o menos mantuvo su expresión original hasta que cayó por el terremoto. Otro gran arquitecto de cines fue Francisco Serrano, este gran arquitecto del Art Deco mexicano, que interviene el Cine Palacio, que no era esta su fachada original, esta ya es la fachada que hizo Francisco Serrano, y vean ustedes el interior, cómo se observa una característica que también viene de los teatros, y que es el espacio del lunetario, que es esta parte baja, el primer piso, digamos, o la planta baja, y luego lo que se conoce como el anfiteatro, que es el primer piso. Y hubo casos, como vamos a ver, donde hubo un segundo piso, lo que es la galería. Otros cines que tienen estos referentes, como verán, hay bastantes elementos en común en esta tipología formal del cine Goya e Isabel. Uno de los cines así muy entrañables para los habitantes de la colonia Roma fue el Cine Balmori, que estaba en la calle de Álvaro Obregón, que se hizo en 1930, todavía con un lenguaje muy ecléctico y con un manejo del espacio y en general del escenario, muy teatral todavía, ¿no? Todavía con su boquescena, etcétera. Ya con el Cinemascope y todas estas tecnologías, esos elementos se tuvieron que transformar completamente. Bueno, otro gran cine entrañable para muchos de nosotros, por lo que significarán en nuestra niñez o adolescencia, el Cine Alameda. Este cine que también hace Carlos Crombé y que, bueno, pues fue el escenario para los grandes estrenos, fue propiedad del primer Azcárraga, el que fundaría la XW y que después sería Televisa, y que bueno, estaba precisamente enfrente de la Alameda, donde ahora está la Plaza Juárez, particularmente el edificio de los tribunales del DF, es donde estaba
del Cine Alameda, que se demolió también después del terremoto, aunque la fachada original se conservaba hasta que se hicieron estas obras de la Plaza Juárez. Entonces, ¿qué era lo que se buscaba? Hubo un arquitecto norteamericano, Charles Lee, que fue también muy importante para muchos arquitectos de cines en México, América Latina y en Estados Unidos, y él decía, y hubo un libro que se hace sobre su obra, que así se llama, que el espectáculo del cine no era solamente las películas, que el espectáculo empezaba desde la calle. Entonces, lo valioso de estos edificios es que desde su fachada te empezaban a seducir con sus marquesinas, con sus luces, con sus grandes pantallas que te querían atraer a ver ese espectáculo, ¿no? Entonces, cada estreno era una multitud, eran unas colas gigantescas. Recordemos, estamos antes de la televisión, es otra ciudad, otro escenario urbano, y digamos, los espacios, entonces era toda una ambientación que se iba dando desde la calle, desde la fachada, los vestíbulos, y tú entrabas a la sala y veías esa decoración, esa ambientación, que en el caso de los Alameda y Colonial, pues era un pueblito mexicano, ¿no? Eran los arcos, los balcones, las tejas y el cielo. O sea, el Alameda, algunos de ustedes recordarán tal vez que el plafón del cine eran nubes, eran estrellas, era la luna y nubes que se movían. Entonces era todo un espectáculo previo a que empezara la película. Entonces, por eso eran importantes estos edificios que desafortunadamente pues están desapareciendo. Bueno, este es otro colonial que está en Puebla, que también hizo Carlos Crombé, que todavía funcionaba, no sé si hasta la fecha, pero hace poco todavía, obviamente para películas porno, que es, digamos, la etapa previa a su desaparición. Y bueno, el cine también empieza a ser protagonista de la modernidad, empieza a ser reflejo de estos adelantos y de estos cambios que se van dando en nuestros países. Y bueno, estos lenguajes que Israel Katzman llama de transición entre la época ecléctica porfiriana y la modernidad, y que son el neocolonial y el Art Deco. Ya vimos con los cines Colonial y Alameda cómo el neocolonial está presente. Y bueno, el Art Deco es casi el lenguaje propio del cine en un momento dado, ¿no? Entonces, los cines Centenario, Roxy, el Máximo, son así como ejemplos muy, muy paradigmáticos de esta arquitectura Deco en los cines. Pero no es sino con el cine Hipódromo, que es parte del edificio Ermita, que no sé si lo ubiquen, bueno, seguramente que todos ubican este edificio que está en Tacubaya. Vean ustedes esta imagen aérea, lo que significó en 1932, que se concluye este edificio, proyecto de Juan Segura, lo que significó para ese barrio periférico de nuestra ciudad, que era Tacubaya, donde había casas de 1 o 2 niveles, y de repente aparece este edificio con esta altura, hecho en concreto, y que además combinaba las funciones de vivienda, comercio y cine. Entonces fue de nuestros primeros edificios polifuncionales, ¿no? Que no solamente tenían una sola función, sino varias. Entonces, la sala cinematográfica del cine del edificio Ermita, que terminó llamándose Hipódromo, originalmente se iba a llamar Ermita, es uno de los ejemplos más interesantes. También está ahí todavía en un estado más o menos aceptable, pero medio descuidado. Es un teatro, lo usan como teatro ahora, aunque antes fueron salas de cine Lumière, y eso es lo que le alteró un poco. Pero
el ejemplo, digamos, también más paradigmático del Art Deco en los cines es el cine Encanto, proyecto de Francisco Serrano, que esto es de los pocos cines que sí está en nuestra historiografía arquitectónica, porque es de Serrano y porque es un proyecto realmente muy, muy importante, pero otros cines que vamos a ver no aparecen casi nunca en la historiografía. Entonces, el Encanto, pues realmente sí era un cine que tenía una fachada con una altura de casi 40 metros, que tenía un elevador incluso para llegar a la parte más alta del cine, y bueno, pues era un verdadero portento como proyecto arquitectónico. Esta imagen periodística del cine Orfeón, que cuando se inaugura en 1938, nos remite a una tipología que fue también muy recurrente en la arquitectura de los cines, que es la del Radio City Music Hall, que es este gran teatro-cine que se hace en Nueva York a fines de los años 20 y que se convierte en un referente para muchos cines en todo el mundo. Entonces, esta sucesión de arcos que vemos aquí fue bastante frecuente en los cines de aquella época, como el cine Orfeón. El cine Orfeón tiene una vida muy exitosa por muchos años, se cierra en los 70s y en los 90s se rescató, se reabrió, no sé si alguien recuerda, ahí hubo una temporada que duró exactamente un año, de La Bella y la Bestia. Ocesa invirtió en su recuperación, pero el dueño, que es un arquitecto, pues se peleó con Ocesa y se cerró desde el 97 y ahí sigue cerrado, o sea, no, el cine Encanto también quedó dañado por el terremoto del 57 y lo demolieron. Estaba en la calle de Serapio Rendón, en la misma calle donde está todavía el cine Ópera, en la colonia San Rafael. Bueno, además de los cines nacionalistas, neocoloniales, además de los cines Art Deco, tuvimos nuestros cines exóticos, nuestros cines que quisieron evocar culturas lejanas y culturas no relacionadas con nuestro pasado histórico. Entonces, algunos de ustedes recordarán el Palacio Chino, que era también otro de nuestros grandes cines de época. Fue inaugurado en 1940, también proyecto de Carlos Crombé, y es, digamos, uno de los cines también más grandes que hubo en México. Tuvo capacidad para 4.500 personas. Y bueno, toda la decoración interior, que era con estos motivos chinescos, vean ustedes la taquilla. Entonces, la marquesina, vean ustedes todos estos elementos de las pagodas, vean ustedes el anuncio bandera, que todavía hay un anuncio bandera, pero ya no es este. Y lo absurdo del caso es que el Palacio Chino sigue, ahora es Cinemex Palacio Chino, pero todo el cine original, que ya lo había dividido Carlos Amador en los años 70, cuando se vende a Cinemex, Cinemex decide demolerlo, o sea, demuele el cine y nada más dejó la fachada, que era lo menos relevante, lo menos interesante del cine. Bueno, aquí es como una viñeta, como un detalle de lo que fue el cine Insurgentes, que cuando se hizo la glorieta del Metro Insurgentes, tuvieron que mochar parte del viejo cine y fue cuando desapareció la torre. Siguió el cine Insurgentes ahí, después lo dividieron y ahora después lo cerraron y según me dijeron, parece que ya ahora es otra cosa, yo creo que ya es un casino o no sé, algo así. Bueno, otro gran proyecto de Francisco Serrano, después de haber hecho el Encanto y varios otros más, el Cine Teresa. El Cine Teresa existía desde 1924 en una calle estrecha de 20 de noviembre,
que al ampliarse en los años 30 se tuvo que demoler parcialmente lo que era el original Cine Teresa. Entonces, en 1942, cuando se inaugura el nuevo Cine Teresa, proyecto de Serrano, pues ya es más pequeño el terreno. Por eso, no sé si recuerdan, bueno, todavía lo podemos ver en esta lamentable intervención que se hizo recientemente, que ahora es la Plaza de los Celulares, el Teresa. Dejaron lo que era el vestíbulo, las escalinatas del vestíbulo. O sea, el vestíbulo del Teresa era realmente pequeño por esa reducción del terreno. Pero vean ustedes su fachada, su marquesina que volaba a lo largo de toda la banqueta, ese anuncio bandera que también lo podíamos ver desde el San Juan de Letrán o Niño Perdido desde muy al sur. Entonces es un elemento muy distintivo en el paisaje urbano que lo sigue siendo, pero ahora con un uso bastante poco digno. Bueno, estos eran los interiores del Cine Teresa, con las musas en la parte alta de la pantalla, con ese plafón que ya no existía en su última época. También este cine, pues digamos, se mantuvo por muchos años, porque era la familia original del cine, lo tuvo hasta hace poco, que murió el dueño original, y que era un arquitecto también, y que bueno, él hizo esfuerzos enormes para que se mantuviera, porque era como algo entrañable para ellos, como familia, aunque ya no fuera para nada negocio, y intentó varias veces, según nos lo dijo en entrevista, que el gobierno de la Ciudad de México lo comprara o lo rentara para hacer espectáculos populares o para lo que quisiera. Pues el gobierno no tomó en cuenta esa invitación. Y como última vida como cine, pues sabemos que fue una sala para cine pornográfico. Entonces, bueno, pues nuestra frase célebre que teníamos Haroldo y yo de este cine era que era el cine más bello del mundo, más grande y más bello del mundo, dedicado a la pornografía. Porque generalmente son espacios lúgubres, desagradables, feos. Aquí era un espacio espectacular, monumental, para ir a ver ese tipo de cine. Bueno, este es el Metropolitan, que es de los pocos casos que afortunadamente se conservan, aunque Pepe Moyao, que es el arquitecto que hace la intervención, pues ya no, según él, ya no pudo conservar esta marquesina, que era una marquesina muy distintiva, con el perfil de la ciudad, pero sí se conservó buena medida los interiores, la decoración original. Estos planos son del proyecto de Moyao, que en el 95-96 se hace la intervención y ya se reinaugura como centro de espectáculos con un concierto de Ricky Martin. Bueno, no sé si saben qué hay ahora aquí, donde estuvo el Cine Chapultepec. Está la Torre Mayor, exactamente. Bueno, el Cine Chapultepec, que estaba en donde por muchos años estuvo la Fuente de la Diana, pues fue también muy distintivo de nuestro paisaje. Es el primer cine desde Chapultepec hacia el centro, que es sobre Paseo de la Reforma, ¿no? Que hubo varios. Bueno, aquí un paréntesis de cines fuera de la Ciudad de México, nada más para que veamos. También lo hizo Carlos Crombé, el Cine Avenida, ya en un lenguaje funcionalista, y lo terminó Francisco Artigas, cuando Artigas pasó por Culiacán. Y este es el Cine Lírico de Monterrey. Pues les cuento que los cines de Monterrey tenían la particularidad de ser los más grandes del país, además de los de la Ciudad de México. Eran cines de 4,000, 5,000 butacas, eran gigantescos, era una cosa impresionante. Otros cines de otras partes del país, como el Cine Nazas en Coahuila, ahí está mal, dice Coahuila. El Reforma en Veracruz, que todavía está, ahora es el Teatro de la Ciudad, y le hicieron una fachada bastante desafortunada, le borraron la fachada original, pero bueno, el espacio del cine ahí está todavía y con funciones sociales, recreativas. El Cine México existía todavía hace poco,
Pero el Cine México es también parte de otra tipología que se hace a partir de los fines de los años 40, ya estos son los cines modernos, donde el cine ya no se presenta en su fachada espectacular como el Teresa, el Encanto, sino que quedan detrás de un conjunto de edificio, de un edificio habitacional. Entonces estamos sobre Avenida Cuauhtémoc, enfrente de un parque donde está Avenida Álvaro Obregón. Entonces, bueno, era de los Alarcón, de la cadena Alarcón este cine, los que también tenían del Insurgentes, y pues estuvo funcionando hasta el hasta los fines de los 90. Yo ahí vi El Rey León y éramos como 15 personas en el cine. Entonces era realmente triste ese espacio gigantesco y ya no iba nadie. Entonces, bueno, evidentemente pues ya los cines no son negocio, estos cines ya no son negocio para sus propietarios y los cierran, los convierten en iglesias, los rentan para que sean iglesias o pasan cine pornográfico. Y bueno, nada de eso les resulta y bueno, al final los abandonan y los venden y los nuevos propietarios deciden demoler todo eso y convertirlo en un conjunto habitacional que ¿saben cómo se llama? Cine México. Bueno, hubo una serie de cines que se hicieron en los años 50 con una estructura novedosa que vino después de la Segunda Guerra Mundial, que fue la estructura hangar. Entonces, en el cine estadio, en el cine Carrusel, que fue originalmente el cine Tacubaya, el cine Atlas, que está en Fray Servando Teresa del Mier, utilizaron esta estructura hangar. El cine estadio después fue el Teatro Silvia Pinal y ahora es una iglesia de no sé qué, de la Luz del Mundo o algo así. Bueno, recordarán el famosísimo Cine Roble, que estaba también sobre Paseo de la Reforma, sede de las primeras muestras internacionales de cine, un cine espectacular de los que tenía anfiteatro y galería, o sea, tenía varios niveles y hay una cantidad de historias de lo que pasaba allá arriba, increíbles. Y bueno, yo recuerdo todavía haber ido a la muestra en este cine con esos vestíbulos impresionantes. Ahora ahí se encuentra la Cámara de Senadores. Hubo otro arquitecto, no hizo muchos, pero sí hizo muy buenos cines, un par que son muy interesantes, que son el Ermita y el París, el arquitecto Juan Sordo Madaleno, padre de Javier Sordo Madaleno, y que el Ermita estaba en la manzana hacia el sur, después del Ermita, el edificio Ermita, donde está el cine hipódromo de Juan Segura, en Tacubaya, hacia el sur, caminan una cuadra y encuentran el cine Ermita, que sigue funcionando, aunque dividido en 3 o 4 salas. El vestíbulo ya es un Oxxo y es no sé cuánta cosa, pero las salas están ahí y siguen proyectando cine, que es algo heroico en estos tiempos, ¿no? Pero vean, estas son fotos de época, entonces los vestíbulos, los foyers eran realmente espacios muy, muy agradables, muy amplios, muy cómodos, ya en este lenguaje del estilo internacional, del funcionalismo, que Juan Sordo Madaleno pues era de los importantes. Bueno, aquí se me cuatrapeó porque esta tenía que haber sido antes del Ermita, pero bueno, el ópera, que se inaugura en el 49 con Una familia de tantas, de Galindo, de Alejandro Galindo, pues es uno de nuestros también cines espectaculares que tuvo capacidad para 3.500 butacas y que con esta fachada, con esos interiores, es realmente interesante porque el cine, quizás algunos puedan tacharlo de un déco tardío, no sé, pero digamos, esa manera de resolver la fachada con esa concavidad, esas esculturas que emergen, ese remate con el nombre del cine, esa marquesina que se prolonga por toda la fachada, y esos interiores con esas escalas gigantescas, esos vestíbulos. Bueno, había cierta contradicción y Haroldo y yo siempre lo comentamos, en la decoración.
El que hizo la decoración del cine ópera era un importantísimo director de arte de muchas películas mexicanas que se llamaba Manuel Fontanals y que incluso se hizo un libro, la familia de Fontanals hizo un libro sobre su obra. Entonces, él puso estos sillones así muy en estilo moderno, pero también puso esos candiles, esos barandales que nos remitían, y esas copas y esos floreros a otras cosas. Entonces, bueno, yo creo que más hablaba de un escenógrafo que de un arquitecto, de un diseñador de interiores, ¿no? Pero de todas maneras era espectacular Bueno, este es el cine más grande que hubo en México y yo creo que en el mundo. Tuvo 7,500 butacas, el Cine Florida, en la calle de Peña y Peña en Tepito, donde ahora hay locales comerciales. Este cine funcionó más o menos hasta el 80, se cerró y después, así como no queriendo la cosa, se quemó, se incendió. Entonces pues lo demolieron. Eso fue el destino de muchos cines que ya no hallaban qué hacer con ellos y pues... el Cine en las Américas, que ahora es el Auditorio Blackberry, que perdió su fachada hacia Insurgentes, que era la fachada original, y ahora es por Tlaxcala. Era un gran conjunto comercial, como se le llamaba entonces. Es un proyecto de José Villagrán García, también otro arquitecto importante que hizo algunos cines. Y bueno, pues es un edificio de comercio, de oficinas, con una gran sala cinematográfica que se inaugura en el 53. El otro cine de Juan Sordo Madaleno, el Cine París, un cine más pequeño. Estamos en la transición de los cines que todavía tenían 2 o 3 niveles, a los cines que ya son de espacio único, de rampa continua. Ustedes entran desde el vestíbulo a una parte intermedia y bajan o suben, pero ya es una rampa continua, ya no es estos 2 o 3 niveles que podían tener los primeros cines siguiendo la referencia de los teatros. Bueno, vean ustedes estos interiores, estos son muebles diseñados por Clara Porcet, una famosa diseñadora industrial cubana que estuvo muchos años en México. Vean ustedes el manejo de las rampas, de las escaleras para resolver estos vestíbulos intermedios y que hacían llegar a la entrada de la sala. Bueno, un cine que por razones que nunca pudimos detectar, duró muchísimo su construcción porque el proyecto original es de 1942 y se inauguró hasta 1960, el Cine Latino, y que en esta imagen aérea ustedes pueden observar, híjole, no sé si voy a poder ver yo. Sí. Aquí ven ustedes el cine en construcción. ¿Sí alcanzan a ver? No, ¿verdad? Está muy chiquita la imagen. Bueno, es una imagen de fines de los 40. Verán ustedes que Reforma pues no tiene 2 o 3 edificios por ahí perdidos. Son más bien todavía el Reforma de las casas habitación. Entonces, el cine pues en su momento empezó como una cosa que emergió como algo así muy imponente y terminó ya así como diluido en la escala que había ya en los años 60 cuando ya había mucho más edificios. Entonces vean ustedes el vestíbulo, digo el pórtico de acceso, su relación con la avenida, con este camellón que le daba como un gran espacio de vestíbulo como de plaza para llegar al cine, y que todavía no hace mucho pues funcionaba, ¿no? A principios, a unos 10 años que se cerró, ya dividido en 3 salas, y hace como 2 años lo demolieron para hacer una torre gigantesca, con proyecto de Enrique Norten, malísimo, por cierto. Bueno, de los pocos cines, o el único cine de Paseo de la Reforma que ahí está todavía, aunque el paseo está todavía, pero convertido en un antro de mala muerte. El Cine Diana está ahí todavía, aunque ya ahora es Cinépolis Diana, son como 10 salas, si mal no recuerdo. Y
Es de en estos años 60, estos ya son los cines de los años 60, son cines que ya no tenían estas grandilocuencias de los primeros cines, pero sí tenían una elegancia en su diseño muy interesante, y artistas plásticos de la época, los de la ruptura, como Manuel Felgueres, participaron en estos cines haciendo murales. El mural que hizo Manuel Felgueres para el Diana está ahí todavía. Si ustedes quitan un cartón donde anuncian una película, se quitan van a encontrar todavía el mural de Felgueres, que es estas desechos industriales de tuberías o de tuercas, que era lo que se manejaba en la época. Pues ya perdió dignidad el mural, luego de que Cinépolis decidió que no era importante, pero ahí está todavía, ¿no? Y en este mismo sentido, el Cine Manacar, que es parte de un conjunto también urbano en Insurgentes y Mixcoac o Churubusco, proyecto de Enrique Carral, un arquitecto que fue socio de Augusto Álvarez y que fue muy importante como protagonista de nuestra modernidad. Hace este conjunto Manacar con una torre, un conjunto comercial y un cine, ¿no? De los cines elegantes de los años 60, donde estuvo más de un año La novicia rebelde. Yo de niño fui a verla ahí, costaba 8 pesos la entrada. Y este vestíbulo que vemos aquí, todavía se conservaba cuando el cine lo compró o lo rentó Cinemex y lo convirtió en Cinemex Manacar, pero el vestíbulo lo conservaron, y entonces, quién sabe qué esté pasando ahora. Iba a ser un casino, según me decían, pero no sé qué esté pasando. Y lo interesante del Manacar es que tenía este telón de Carlos Mérida. Y el último cine de dimensiones realmente espectaculares que se hizo en México fue el cine Futurama, que está en Lindavista, en la colonia Lindavista, en el norte de la ciudad, y que tenía capacidad para 4.500 personas, 4.800 personas. Después, Ecocinemas lo dividió en 5 salas, en una fragmentación bastante desafortunada, pero la última intervención que Haroldo y yo dijimos que buena onda, lo conservaron. La delegación Gustavo Madero lo retomó y lo hizo un centro cultural. Fuimos a verlo y realmente es lamentable la intervención, porque de esa sala gigantesca hay una salita por ahí, 2 salitas para unas 65 personas cada una, y todo lo demás son oficinas, son cualquier cosa. Está el canal de televisión del DF, creo, ahí. Y bueno, también el último gesto de gran sala, pero ya con el concepto del mall, del centro comercial. Plaza Universidad se inaugura en 1969, el cine El Dorado, que era parte de Plaza Universidad, en marzo del 70, proyecto de Juan Sordo Madaleno, que fue el introductor de este concepto comercial. Y bueno, pues a lo mejor también ustedes recordarán en esta planta de conjunto, como aquí estaba el cine, y ya pues ya esto cambió totalmente, porque el hijo de Juan Sordo Madaleno, Javier, ya transformó esto radicalmente. Demolieron el cine, hicieron Cinépolis Universidad. No, Cinépolis Plaza Universidad. Bueno, así estaba todavía afuera de la entrada, o sea, aquí se entraba al cine y aquí estaba el patio de comidas. Esto es poco antes de que hicieran la última remodelación y que ya demolieran el cine. Bueno, cierro mi charla con esta imagen de este esfuerzo que se ha hecho en los últimos años de varias personas en Estados Unidos, en Venezuela, aquí en México, por recuperar esta memoria de esta arquitectura de los cines. Muchas gracias.
Tenemos espacio para unos 10 minutos de preguntas y respuestas. Y bueno, ustedes se habrán dado cuenta ahora un poco lo que yo les había anunciado, ¿no? De este entrecruzamiento, que Lourdes Cruz habló de Sordo, habló de Carral, habló de ese edificio, yo hablé de Serrano, en fin, y creo y bueno, lo venía yo anunciando y creo que realmente se cumplió de maravilla. ¿Preguntas, comentarios? Más bien recuerdo cuando leí el libro que publicaste, empecé a hacer recorridos por los cines, ¿no? Un poco con este sentido de nostalgia que nos mencionabas, porque yo también de niño recuerdo me impresionaba mucho el vestíbulo Fourier, como se llama, del cine Chapultepec, ¿no? Que era todo lujo. Es más, recuerdo que tenía que ir bien vestido, ¿no? Que tan siquiera debía, bien vestido en el sentido de ir como a una fiesta, ¿sí? Digo, entonces era todo un espectáculo. Recuerdo que mis padres iban también, mi papá de corbata, mi mamá con su abrigo, ¿no? Y esto, diremos, obviamente va cambiando, y hace poco, diremos, un poco en base al libro, estaba, por ejemplo, sacando fotos de la obra del metro, de la línea 8, ahí en lo que era el eje, bueno, lo que es el eje central, y al rato le saco una foto al Cine Maya. Se me fue, no sé, días o meses, cuando fui ya había desaparecido, ya era una concesionaria. Lo mismo me pasó con el Cine París, ¿no? Al rato paso y pues ya lo demolieron, y así todas estas cuestiones que creo que es parte de lo que se debe recuperar o poder recuperar como parte del legado del siglo XX, ¿no? Es obvio que hoy las condiciones económicas, etcétera, pues importa más la especulación del suelo que, diremos, la parte del sentido de modo de vida de esa parte de la ciudad en ese momento histórico, ¿no? Pero digo, gracias a estos libros en especial que hiciste, creo que mínimo está la memoria fotográfica de muchas cuestiones que ya se fueron, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante estas cuestiones de rescatar lo que se pueda, ¿no? De lo que queda del cine, o plantearlo, ¿no? De qué alternativas se pueden generar para que conserve, pues, todavía muchas de estas características, ¿no? Sabemos que el sismo sí fue un golpe duro para muchos de ellos, pero creo que todavía hoy podríamos rescatar algunos de los pocos que ya quedan en esta ciudad, ¿no? Sí, bueno, es una lucha muy compleja y es una lucha casi perdida, y no es solamente México, o sea, es un fenómeno mundial, ¿no? O sea, ya estos edificios son obsoletos para los requerimientos y dinámicas de recreación actual, pero sí se pueden recuperar, y se han recuperado algunos, muy pocos, pero sí se han recuperado, como el Metropolitan, en la ciudad de Mérida, el Teatro Mérida, que era un cine, que ahora es un centro cultural, en Veracruz, digamos, hay ejemplos, pero la verdad que sí hemos perdido una cantidad impresionante y cosas muy valiosas, y lo más triste es que muchos lugares se han quedado sin ningún espacio de recreación porque lo único que tenían era el cine. Buenas tardes. Bueno, yo estoy escuchando que usted tiene algunas publicaciones. A mí me gustaría conocer un poco más al respecto. Yo manejo grupos turísticos, estoy en el ámbito turístico, y cuando llevé a mi grupo, a uno de tantos, al museo, al cine ópera, quedamos encantados. Muchos de ellos tienen esa inquietud de por qué estas enormes construcciones tan bellas están abandonadas. Creo que me parece muy buena la propuesta porque existe, por ejemplo, recorridos de cantinas. ¿Por qué no hacer recorridos de cines? A lo mejor ya no hay tantos existentes, pero sí se puede trabajar con litografías o con material bibliográfico. Entonces, yo sí me gustaría saber qué otro material se puede consultar para, pues, rescatar un poco lo que todavía se tiene. Bueno, yo me acuerdo un amigo mío que es diseñador gráfico, una segunda carrera que tiene es guía de turistas, y alguna vez me invitó a hacer un recorrido de cines, pero te estoy hablando de hace 10 años, y efectivamente en esos tiempos todavía estaba el Latino, todavía estaba
el Olimpia como era, antes de que lo hicieran la Plaza del Sexo, el Teresa también estaba completito. O sea, efectivamente en nuestra investigación original fuimos, el primer recorrido que hicimos, vimos todavía en pie el Cine Cuitláhuac en la colonia de Clavería, y regresamos una semana después ya para tomar fotos y ya no estaba, ya lo habían demolido. Entonces, sí, y bueno, nuestro libro ya se agotó hace muchos años, desafortunadamente, pero parece que ahora sí estamos trabajando, no parece, estamos trabajando mi colega y yo en la reedición, en la nueva edición de este libro, ya actualizado, con datos ya muy dramáticos y terribles de todo lo que se ha perdido, pero sí, yo creo que sí se podría, aunque queden poquitos, diseñar un recorrido mínimo y complementarlo con alguna charla de este tipo donde se puedan mostrar pues esto, ¿no? Esta historia. Sí, yo estoy a tus órdenes, estamos ahí en la UAM Xochimilco. ¿Alguien más quiere preguntar algo o comentar? Pues muchas gracias. Alejandro, muchas gracias. Gracias.